Existen otros géneros cómicos con el cual se suelen confundir. El stand-up comedy es la figura del cuentachistes, a los cuales nos ha tenido acostumbrados sábados felices. En Colombia se ha tratado de diferenciar mucho pues estos géneros, pero en el resto del mundo pues básicamente es lo mismo. Diferentes teóricos intentan como marcar las diferencias y en este momento vamos a ver. Expresiones orales, y son herencias orales que tenemos nosotros sobre nuestra identidad y nuestra idiosincrasia. Con la diferencia que el chiste no tiene autor, no es la opinión de un personaje que se sube allá, sino es un chiste que cuenta. Hay unos cuentachistes que cuentan ciertos estilos de chistes y otros estilos de chistes, pero realmente el cuentachistes es más lo que es él que el chiste, ¿no? Y el chiste, una vez más, no es escrito por él. Y una gran diferencia clarísima que hay entre el cuentachistes clásico y el comediante es que el cuentachistes, el contenido de lo que hace el cuentachistes no es personal. Es un contenido impersonal. Si te das cuenta, un chiste lo puede contar cualquiera. Tú ves un chiste en Sábado Felices, te gustó, te reíste, te lo aprendiste y luego lo cuentas en una fiesta. Y no pasa nada. ¿Sí? Nadie va a decir, ese chiste lo contó tal persona, ese chiste no es suyo, deje de contarlo, ¿no? En cambio, una rutina no. Yo hago una rutina de stand-up comedy y si alguien pretende hacer esa rutina diciendo que él piensa eso o que a él le pasó eso, pues no tiene sentido. Como si yo dijera, o sea, yo puedo decir, resulta que un pastuso le dijo a otro pastuso, mira una paloma muerta, y el otro le dijo, ¿dónde? Pero puedo decir, pero no puedo decir, hola, soy José Valderrama y no es que esté bravo, sino que tengo las cejas pobladas. No tiene sentido que yo diga eso, porque eso no es mío. En cambio, el chiste no importa que no es mío. Yo lo puedo contar porque no está ligado a mi personalidad realmente. Está solamente ligado a un parámetro tremendamente básico y es, los pastusos son brutos. Y ya. Eso lo podría decir cualquier persona. Pero yo soy el único que puedo decir cosas como la canción La Guabina Chiquinquereña es una canción satánica. Dice, ¿por qué diablos? Tengo mis razones personales para decir por qué es satánica. ¿Sí? Eso no lo cogí de un chiste que me contó alguien en una fiesta. Es una cosa que yo pienso, que es distinto. Entonces esa es una gran diferencia. El dilema es que el humor va a tener siempre rama, o sea, el humor como tal acá en Colombia, pues está la persona que tiene un personaje, como digamos Hassan, Cuenta Huesos, Don Gediondo, que tienen un personaje, ¿cierto? El stand-upero no, pero el man que hace stand-up soy yo como persona, o sea, es una crítica, es una forma de ver el mundo, ¿sí? Entonces yo no me puedo ni disfrazar ni nada, sino yo soy Bar, yo soy Diego Mateus, yo soy Diego Camargo, yo soy Sanit, y como esa persona piensa y ve el mundo, hace su estándar, ¿no? Entonces, a diferencia de la persona que está en Sábados Felices, que ahorita pues en Sábados Felices han parado muchos personajes que hacen comedia, pero pues el humorista es una cosa y es muy valioso, obviamente porque son monstruos también en lo que hacen, pero pues tiene otras herramientas, el stand-upero no. La herramienta del stand-upero es lo que les comentaba. Una premisa, hablar sobre un tema, algo sobre el micrófono, sobre los turrones, sobre la cerveza, sobre la cámara, y sobre eso voy a hacer un show y voy a hablar sobre eso, ya, ¿listo? Y tengo que hacer reír sobre eso. O sea, la cuentería comenzó el humor en Colombia, pero existen diferentes vertientes de cómo puede empezar un comediante. Yo, por ejemplo, comencé viendo unos cuenteros en la Universidad Tecnológica, los vi que eran extremadamente malos y dije, ve, yo creo que puedo hacerlo peor. Efectivamente lo hice y mi amor por la comedia pues ha llegado a niveles insospechados. Pero vamos a dejar como un poco más claro de qué se tratan las diferencias entre stand-up comedy y la cuentería. Se quedó esa mañita de volver narrativo un poco, pero en la estructura del stand-up no debe ser narrativo. ¿Me explico? O sea, yo no puedo decir, por ejemplo, no, imagínense que una vez me tocó, sí, como si estuviera narrando un cuento, no. O sea, yo tengo que decir, ¿usted no les ha pasado qué? ¿O ustedes no han visto qué? ¿Sí? O digo, imagínense que a mí, tal, pero tiene que ser directo, no empezar a contar una historia como tal, sino directo, a lo que voy y empezar los buenos. Esa es la estructura básica.
el cuentero tiene las dos partes. Puede ser contar cuentos milenarios de Cid Campeador, o contar el cuento africano de no sé qué, o el japonés, o sus propios cuentos. Y ahí también se divide el cuentero que es chistoso y el cuentero que no es chistoso. El cuentero que no tiene comedia, que también hay muchos increíbles y muy bonitos, y el cuentero que cuenta cuentos con humor. Y el stand-up es el ritmo, es un cuentero que cuenta cuentos con humor, pero con un ritmo acelerado de comedia. Es más importante la anécdota la opinión que la anécdota, ¿no? Es por qué está ocurriendo esto en el mundo, por qué estamos tomando la temperatura. Vuelvo al ejemplo. No es una anécdota de lo que le pasó a tal persona en tal ciclo. Y una diferencia clarísima y la más básica para mí es que la cuentería es narrativa y la stand-up comedy es reflexiva. O sea, yo como cuentero narro historias, digo cosas que me pasaron o que le pasaron a otra persona. Yo como comediante planteo reflexiones, o sea, yo hago humor basado en cosas que yo pienso sobre algo, ¿sí? Y otro elemento más o menos notorio, una línea muy difusa que hay entre cuentería y comedia, es que el cuentero tiende a ser un tantín más literario, un lenguaje mucho más elaborado, más poético, más estético, más posudo, si se quiere, más amanerado, más estético. En cambio, el comediante es guache, por decirlo algo, en el sentido de que habla como habla uno, ¿sí? Y además en un contexto de bar, con borrachos y todo, uno que se va a poner a hablar como cuentero, toca hablar como habla la gente de verdad, ¿sí? Uno eventualmente en comedia puede que narre historias, ¿sí? No quiere decir que nunca el comediante narra historias, sino que cuando el comediante narra historias no lo hace con la misma lógica con la que la hace el cuentero. Dejando ya claro cómo comenzaron estos grandes maestros de la comedia en Colombia, notamos que comenzaron con la cuentería. Bueno, entonces de entrada aclarar que no fueron los cuenteros, fueron algunos cuenteros. Sí, hay ciertos cuenteros que nunca hicieron su paso hacia la comedia. Ha habido algunos cuenteros que han pretendido hacer su paso a la comedia y no lo han logrado. Y otros, como yo, y varios conocidos, Andrés López, Ricardo Quevedo, Diego Mateo, Diego Camargo, Freddy Beltrán, Tato Devia, y otros. No muchos tampoco. No diría que hay más de 15 que hicieron esa vuelta, de entre 200 comediantes que hay en la actualidad, ¿sí? Entonces fue una mera coincidencia que algunos cuenteros se volvieran comediantes, porque lo que nos volvió comediantes no fue que éramos cuenteros. Da la casualidad de que yo era cuentero antes de ser comediante. Un comediante como Frank Martínez, no sé si lo han visto, supongo que sí, de Medellín, que antes de ser comediante era vendedor de ropa en El Tesoro. Conozco a Anderson Niño, que es un comediante muy famoso de Bucaramanga, ganador de Sábado Felices del año pasado. Antes de ser comediante era acomodador en Cine Colombia. O sea, nada que ver con la cuentería, ni con el teatro, ni con las artes, nada. Conozco una comediante que es verdulera en Florida Blanca. Tiene un puesto de verduras en Florida Blanca y de eso vive, y por la noche es comediante. Ex raspachines, físico-culturistas, mensajeros, abogados, físicos. Entonces, además en mi caso yo era cuentero, pero mi profesión es comunicador social. Entonces, no se menciona que era cuentero, no se menciona que yo era comunicador social, sino que era cuentero. Lo que incluso me hizo más comediante ser comunicador social que haber sido cuentero, realmente. Que es una profesión muy, muy noble y muy difícil. ¿Por qué razón? Porque el cuentero, a diferencia del stand-up, o sea, el stand-upero tiene que tener el don de hacer reír como tal. El cuentero tiene que tener el don de hacer que usted, así como dicen, se meta en el cuento, o sea, que usted, el man narra una historia tan brutal que usted está ahí en esa historia. ¿Sí? Entonces yo creo que los colombianos empezamos a ver que teníamos opinión, que teníamos una forma de decir las cosas diferente que un chiste, tenemos una manera diferente de hacer reír que un chiste. Entonces creo que eso ha sido muy interesante porque tenemos voz, tenemos una forma de hacer. Nosotros tenemos una herencia oral muy importante en Colombia.
Entonces creo que muchos cuenteros que estaban contando cuentos de humor, ya sea de otros escritores o de ellos mismos, como que dijeron, ok, esto es un poco más sencillo en la cuestión de yo me puedo parar a hacer 5 minutos de rutina de algo, de aviones, y no tiene que ser un cuento de 10 minutos o no tiene que ser un cuento de media hora, ¿no? Entonces creo que es muy fácil, es muy maleable, se puede poner en cualquier lado, es un micrófono, una persona y un público, como siempre. Y creo que es rico. Nosotros no teníamos antes, hace 20 años, no teníamos un lugar para ir a ver comedia. Teníamos teatros y en los teatros la gente iba a ver obras de teatro cómicas. Y teníamos programas donde iban a ver a cuentar chistes y había noches especiales que de pronto la Noche Verde con Jeringa y el otro y Boyacomán llegaban al pueblo, a la ciudad, entonces toda la gente iba a oír los chistes generalmente groseros. Pero yo creo que esto ya se volvió un hábito de ¿qué hacemos este viernes? Pues vamos a ver comedia. ¿Dónde? Pues no sé, está este sitio. ¿Y quién está? No sé, no me importa. Allá hay comedia. Ya no vamos, ya esto está cambiando en el sentido de esta noche no voy a ir a ver este comediante, sino voy a ver comedia. Ahora que hemos visto las diferentes opiniones y conceptos de personas que saben mucho del tema en Colombia, no deja de ser subjetivo. A mi entender, y la idea pues más simple de todo esto es que la cuentería trata de desarrollar una historia. El cuentachistes es una anécdota que muy posiblemente no pasó en la vida real, que se cuenta simplemente con las ganas de hacer reír a un grupo de amigos, y el stand-up comedy es un ejercicio argumentativo en el cual yo defiendo mi punto de vista ante un público e intento sacar risas.